Hola, hola, hola. Una vez más aquí con ustedes en esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. En esta ocasión tenemos el placer de presentar una ponencia con el monje taoísta Sandino Grullón, quien nos va a hablar sobre la realidad que nos habita. Vamos a ver quién es Sandino, que le hicimos una entrevista, ya ustedes la vieron previamente, pero Sandino fue ordenado como monje taoísta en América Dragon Gate Lineage, ordenado también como monje taoísta de la 23ª generación del linaje de la completa realidad perteneciente al monasterio Yangu en Chengdu, China. También fue ordenado como monje de la 24ª generación del taoísmo en la Puerta del Dragón en Zhenzhou, también en China. Ordenado como Napa en el linaje tibetano de Guyajapa. Ordenado también como tántrica del linaje Kuala y Nat bajo la tutela del maestro Hari Haranath, maestro en el sistema Usui Shiko-kyoyo, maestro de acupuntura con 30 años de experiencia, máster en programación neurolingüística, docente y practicante en diversos ámbitos de las artes corporales y marciales orientales como Qigong y otras más. Pero vamos a dejarlo con Sandino Grullón, que tiene un caudal de conocimiento, de informaciones que darle. Adelante, Sandino. Muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Vamos a explorar una visión que engloba mucho la mentalidad de Oriente y parte de Occidente con relación a la vida que nosotros tenemos y a la vida que nos habita en lo cotidiano. Siguiente. Vamos a pasar entonces a la presentación, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a tratar de este tema, que es la realidad que nos habita, nuestra relación con el mundo de lo no visible. Siguiente. Nosotros vivimos una realidad que está superpuesta. En la vida cotidiana, nosotros muchas veces pensamos que lo que estamos percibiendo con nuestro sentido es lo único que hay. Sin embargo, hay muchas capas superpuestas que no siempre podemos distinguirlas, pero que nos afectan profundamente en la forma en que decidimos, los estados emocionales, nuestros pensamientos, nuestras relaciones. Nosotros pensamos que somos seres cerrados, autónomos, independientes, pero en realidad somos tan así, somos tan aislados, tan herméticamente cerrados. El ser humano es un sistema abierto que se relaciona con todo lo que le rodea, por medio de los sentidos, por medio de nuestra apertura, pero también por medio de nuestras energías. Estamos inmersos en una realidad invisible que nos afecta a un nivel personal, a un nivel colectivo y también a un nivel cósmico. Somos seres porosos. Sin embargo, esa porosidad no es una debilidad, sino que es una cualidad que nos da una fortaleza que nos permite relacionarnos directamente por medio de nuestra conciencia ordinaria con ese mundo espiritual que está aquí y ahora. Siguiente. Vamos a ver qué es esa porosidad, cuáles son las entidades que están en ese espacio, el tipo de entidad en sus diversos niveles y cómo nosotros somos seres relacionales y no necesariamente seres totalmente independientes de los que nos rodean. Siguiente. Próxima diapositiva, por favor. Veremos entonces la porosidad que es el ser humano. Adelante. El autor Robert Falconer, en un libro muy interesante que se llama Los otros que están dentro de nosotros, nos ha puesto una frase que es genial. Nos muestra que el ser humano moderno ha sido condicionado para verse como un yo unificado, como una fortaleza cerrada en donde todo lo que ocurre tiene un origen interno y no depende de absolutamente nada de afuera.
Sin embargo, esa idea es una construcción bastante contemporánea y es cultural. Y a lo largo de la historia, las culturas tradicionales, desde los chamanes de Mesoamérica hasta los yogis del Tantra hindú, han sabido que nosotros los seres humanos en realidad somos un canal, un nudo de relaciones y un campo permeable en donde la fuerza que habita en el universo se expresa por medio de nosotros. Siguiente. Esa porosidad que nosotros tenemos no es una vulnerabilidad, sino que es una capacidad que nos permite conectar con esa realidad. Y esa conexión nos da inspiración, nos da estados para sanar, nos da la fuerza de recibir mensajes del universo de manera directa. También esa capacidad de porosidad que nosotros puede convertirse en un riesgo, porque al ser porosos podemos ser influenciados por energías tanto externas como internas. Pero nunca se debe olvidar que donde hay riesgo, también hay posibilidad. Esa porosidad es ontológica, léase, tiene una realidad que está más allá de nuestras creencias. ¿Ok? Y su capacidad, la capacidad de ser poroso, nos da a nosotros la posibilidad de ser permeables a energías, a emociones, a estados que no surgen de ese yo racional. Eso hace que muchas veces nosotros tengamos sensaciones, sentimientos, pensamientos que aunque los identifiquemos como nuestros, en realidad no son nuestros, sino que son parte del entorno. Por eso muchas veces vamos a lugares en donde nos contagiamos del estado de ánimo o del humor. Todos conocemos personas que nos irradian paz y felicidad con su presencia y nosotros las tomamos por la porosidad, y a la vez también conocemos personas que nos drenan porque esa porosidad también es de doble vía. Siguiente. ¿Qué características tiene esa porosidad humana? Lo primero es que nos permite explorar una multiplicidad interna. Léase que el ser humano no es un yo único, sino que es un coro de voces, de partes, de presencia que habitan en nosotros. Lo segundo es que nosotros somos membranas psíquicas permeables, en donde lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo espiritual no están separados, sino que el cuerpo y la psique funcionan como un portal entre todos esos mundos, de manera de que nosotros podamos tener lo que se llama posesión divina. Lo otro es que tenemos entonces, esa porosidad nos aporta sensibilidad energética. Nuestros cambios somáticos, léase, lo que yo siento en mi cuerpo, pueden ser indicadores de esas presencias. Por eso uno puede llegar a un lugar y de repente sentir en el cuerpo que hay una presencia tanto benigna como no tan benigna y poder responder a ella. Lo otro es que esa porosidad nos da una capacidad de atracción y resonancia. Es decir, esa porosidad actúa como un imán. Nos permite atraer entidades que están afín a la frecuencia vibratoria y emocional que estamos viviendo en este instante. Rudolf Steiner, el gran místico, nos advertía que el miedo y la ansiedad nutren las fuerzas hostiles que nos rodean. Es decir, que si nosotros queremos tener una relación con el mundo invisible positiva, tenemos que tener un mejor nivel vibracional y de resonancia. Esa porosidad nos da grandes beneficios. Lo primero es que podemos ser canal de inspiración y guía, recibiendo de nuestros guías personales propósito, vocación y dirección interna. También nos da una capacidad profunda para lograr un estado de sanación, porque nos permite accesar a traumas y memorias olvidadas, y estas porosidades facilitan las terapias de liberación, de regresión y de reintegración del alma. También nos inspira con relación al arte, a la visión y a la comunicación mística. Y nos da una capacidad también de amor y compasión que es transformadora, ya que nosotros podemos percibir con amor esas partes que habitan en nosotros y a partir de ahí entonces tomar decisiones en pos de nuestra evolución. Esa porosidad también nos puede dar ciertas dificultades y es que nos puede hacer susceptibles a invasión o posesión. Léase, que alguna energía o entidad no invitada puede ocupar nuestro espacio psíquico, desde nuestros pensamientos obsesivos
hasta patrones de comportamientos destructivos. En contextos clínicos a veces se pueden confundir estas cosas con trastornos de identidad disociativa y hasta con esquizofrenia. Otra de las dificultades es una confusión de identidad. Muy a menudo nosotros pensamos que todo lo que hay en nuestra cabeza y en nuestro ser es nuestro. Y pensamos que muchas cosas que llegan a nosotros, ideas, sensaciones, emociones, somos nosotros, cuando en realidad es la expresión de esas energías. Y esa confusión nos puede meter en muchos problemas. También, esa porosidad nos puede causar un agotamiento energético. Con la interacción constante con lo invisible y sin tener un mecanismo de protección o de identificación, podemos entonces estar drenados de nuestra energía vital. Y lo último es tener lo que se llama una colonización simbólica, que en el plano intersubjetivo, lo que se llama un egregoro, una ideología de grupo, se puede instalar en nuestra mente como una entidad viva, dictando nuestra conducta, nuestra identidad y el miedo a quedar fuera. Nuestro cuerpo es el umbral. En muchas culturas nosotros hemos comprendido que el cuerpo es como una prisión del alma, y no un punto de acceso a la realidad. Sin embargo, en las tradiciones de Oriente y en algunas occidentales, y sobre todo en las chamánicas occidentales, el, el, el estado de posesión no es exclusivamente una enfermedad, sino una encarnación divina. Le hace que el cuerpo puede ser tomado por ancestros, por energía arquetípica, como medio de comunicación y sanación. Esto se contrasta mucho con la visión occidental, en donde pensamos que toda intrusión espiritual es como una enfermedad o patología. Pero esta actitud de defensa cerrada que nosotros tenemos frente a esa visión cuando nos quedamos en el paradigma occidental, hace que el individuo se cierre, privándose un acceso enorme a ese mundo sagrado, transpersonal y simbólicamente redentor que se encuentra en este momento presente. La porosidad es un fenómeno que se encuentra de manera global, en todas partes, e histórico en todos los tiempos. Desde el pensamiento de Paracelso, con las enfermedades no solamente como cosas físicas, sino causadas por entidades espirituales, hasta la visión del taoísmo sobre la salud espiritual alineada con las fuerzas celestes y la constante limpieza de influencias invisibles, hasta la visión chamánica de cómo un individuo interactúa con las fuerzas de la naturaleza, manteniendo una relación consciente, nos muestra que a lo largo de la historia se enfatiza la necesidad de establecer una relación consciente con nuestra guía espiritual interna, nuestro daimón o ángel guardián, que nos sirve como escudo y como una brújula también frente a influencias que no son tan favorables. Lo invisible nos forma, nos alimenta. Si nosotros no nos encontramos en el estado adecuado, eso invisible se alimenta de nosotros. Y en ese plano de ese trabajo, que es energético, la moneda de curso es la emoción. Si no hacemos conciencia de nuestras proyecciones, si no hacemos conciencia de que a veces nuestros pensamientos, nuestras sensaciones no son nuestras, podemos entonces ceder al miedo y a la angustia y a la desesperanza. Y muchas veces estas energías generan estos estados para poderse nutrir. Y entonces nosotros contribuimos a nutrir entidades y fuerzas que realmente no nos hacen tanto bien, ni a nosotros, ni a los que nos rodean. Entonces tenemos una necesidad de protegernos. Pero proteger esa porosidad no quiere decir cerrarnos, sino cultivar un estado de conciencia. Como un jardín necesita una cerca, nuestro campo psíquico también necesita una contención simbólica, ritual, ética y energética. Y esto implica aprender a reconocer qué fuerzas nos visitan y con qué propósito. Establecer alianzas internas con entidades y con entidades también externas benéficas, como espíritus tutelares, guías y fuerzas de la naturaleza.
y desarrollar prácticas espirituales que nutran y fortalezcan nuestro eje interno, como la meditación, la oración, la ritualística, la psicomagia. Somos seres de relación, no estamos solos y nunca lo hemos estado, con lo cual debemos de cultivar una relación saludable con ese mundo de lo invisible que nos habita. Entender nuestra porosidad no es darle paso al miedo, sino recuperar una sabiduría antiquísima, y es que el alma es un cruce de caminos, y que cada presencia que nos toca nos revela algo de nosotros, del otro y del mundo. La tarea entonces no es protegernos cerrándonos por completo, sino relacionándonos de manera adecuada. Y para eso debemos de comprender los niveles en los cuales ocurren estas relaciones. Entonces vamos a ver qué son entidades, qué es aquello que la porosidad deja entrar a nosotros. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una presencia o forma de conciencia que cumple 3 requisitos. 1. Posee autonomía. 2. Produce efectos identificables. Y 3. Se relaciona con el ser humano en alguno de los niveles de la existencia. Las entidades necesitan un vehículo físico para poderse manifestar en este plano. De ahí la posesión en general. Se alimentan de nuestras emociones. Y según el nivel de emoción que nosotros tengamos, atraeremos un tipo de entidad, más benéfica o menos benéfica. Y el primer lugar en donde nosotros los seres humanos somos vulnerables, siempre es nuestro cuerpo energético, que es el intermediario entre nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo físico. Existen entidades en 3 niveles básicos. A nivel subjetivo, que habitan dentro de nosotros y dependen de nuestros pensamientos y nuestras emociones. A nivel intersubjetivo, que tiene que ver con la creación de entidades simbólicas por la conjunción del pensamiento y la emoción de un grupo de personas. Y a nivel objetivo, que tienen existencia propia, independiente, más allá del pensamiento humano. No toda entidad es visible, pero toda entidad es relacional. Adelante. Ahora vamos a ver el nivel subjetivo, el teatro interior en donde las máscaras son espíritus y los pensamientos son entidades. El nivel subjetivo es el espacio interior en donde ocurre nuestra experiencia consciente, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras imágenes mentales, memorias y deseos. A primera vista es la parte más íntima y personal de los 3 niveles. Pero si afinamos la percepción nos damos cuenta de que en este espacio no es enteramente propio, está habitado, está influido. Es un terreno fértil donde entidades invisibles pueden echar raíces. Ese nivel se refiere al ámbito psíquico, interno, donde está nuestra narrativa, nuestra identidad y el diálogo interno, donde están los patrones emocionales, mentales y espirituales. Las entidades que habitan este sitio son arquetipos, subpersonalidades o partes, daimones personales, sombras y complejos, pensamientos y formas densas y espíritus del trauma. Estos se manifiestan en la vida cotidiana como voces internas conflictivas, crítica autodestructiva, autosabotaje, exigencia irracional, impulsos que no comprendemos, cosas que hacemos y decimos, yo no sé ni siquiera por qué las hice. Estados de ánimos persistentes y desproporcionados, como la culpa, el pánico, la ansiedad, la ira. Sueños con símbolos repetitivos y figuras invasivas. Fobias inexplicables. Estas cosas no siempre son solo contenido psíquico, sino que pueden ser entidades subjetivas activas. Esas entidades que encontramos muchas veces son implantadas por el entorno, por la educación, por el condicionamiento, por la familia, por la religión, por el Estado.
por el entorno en el que estamos, por las personas que frecuentamos, por las experiencias vividas. Y ellas se ven reflejadas en nuestra psique y determinan de manera independiente nuestras acciones y las experiencias que vivimos. Cuando estas entidades no son integradas o son hostiles, crean ciclos de autodestrucción, de sabotaje, de ansiedad crónica. Pueden derivar en estado de posesión parcial, le hace pérdida del control sobre nuestras conductas y reacciones. Impiden el desarrollo de la voluntad libre y de la vocación auténtica. Sin embargo, cuando son reconocidas, estas entidades subjetivas son fuente de intuición, inspiración y guía. Actúan como aliados nuestros y nos ofrecen de manera simbólica ayuda y resiliencia emocional. Para identificar esas entidades necesitamos una autoobservación radical. ¿Qué patrón emocional aparece con más frecuencia? Revisamos nuestros sueños y las meditaciones activas. ¿Qué figuras aparecen de manera repetitiva? ¿Qué dicen o qué hacen? También podemos hacer trabajo simbólico y artístico, dibujos, escritos, hechos de manera automática, sin guiarlo, para permitir que se revelen las formas internas. Y podemos utilizar técnicas como la imaginación activa, la escritura automática y el trabajo de partes de los sistemas familiares internos. Para cortar con estas entidades, muchas veces se requiere un ritual simbólico de separación o liberación. En la tradición tántrica hay un ritual que se llama Chot, que busca alimentar esa entidad interior emocional con lo que necesita para transformarla. Se puede utilizar un exorcismo subjetivo, le hace una práctica mágica enfocada a limpiar el espacio emocional y mental. Terapias de liberación espiritual en donde se detectan y liberan energías parasitarias del campo interno. Y funciona mucho nombrar y externalizar para reconocer que esa figura, ese pensamiento, es algo diferente a ti. Y de esa manera van perdiendo su poder. Para desarrollar una relación adecuada con ella, necesitamos una escucha activa, sin juicio, y preguntarle a esa voz que está en mí, ¿qué necesitas? En lugar de ¿por qué estás aquí? Invocar la guía personal y establecer una relación devocional directa con ese guía interno que nos permite ordenar y orientar el plano subjetivo. Cultivar el discernimiento simbólico. Le hace comprender qué representan las figuras, lo que quieren decir esas figuras que surgen en nosotros. Y agradecer el propósito original. Todo lo que está dentro de nosotros tuvo una función en su momento útil y buena, con necesidad de protegernos, pero ya ha pasado ese momento y le doy las gracias y dejo que eso permita su camino de evolución. Las protecciones adecuadas en el nivel subjetivo implican límites energéticos internos, visualizaciones diarias donde tú defines tu espacio psíquico, prácticas de higiene psíquica, meditación, oración, baños rituales, corte de lazos. Vigilancia del pensamiento. Como no todo lo que yo pienso soy yo, debo de estar pendiente. ¿Cuáles pensamientos me habitan? Si son míos. Si estoy repitiendo los pensamientos de otros. Si son mis voces o no. Y evidentemente, una nutrición espiritual. Una lectura simbólica, el arte visionario y siempre una invocación de lo luminoso. Ahora veremos lo que es el nivel intersubjetivo. El teatro interior en donde las máscaras son espíritus y los pensamientos son entidades. El nivel intersubjetivo es el campo relacional compartido entre los seres humanos. Es el espacio que no solamente ocurre en mi mente y en mis emociones, sino que es el espacio que hay entre nuestras mentes. Es el espacio compartido entre un individuo u otro, entre un grupo y otro. Ese espacio invisible está habitado por creencias colectivas, por narrativas culturales, por acuerdos simbólicos que también se convierten en entidades. Ese es el terreno para lo que es los egregores.
las deidades culturales, los arquetipos sociales y las entidades surgidas del entrelazamiento psíquico de lo colectivo. Aquí lo invisible toma cuerpo a través del rito, del símbolo y la repetición. El nivel intersubjetivo es la realidad compartida, construida por la interacción simbólica, emocional y ritual entre múltiples conciencias. Es un plano transindividual, pero no objetivo, que forma parte del tejido que une los grupos, las tribus, las naciones, las religiones y las corporaciones. Las entidades que encontramos a este nivel son los egregores, que son entidades psíquicas colectivas formadas por la atención, la emoción y el ritual compartido. Los dioses culturales, que muchos son máscaras o voces del pueblo, expresados de una forma ritual. Las ideologías de los grupos, de los cultos, de los clubes, de los partidos políticos, que actúan como entes vivos con voluntad de perpetuación. Las formas colectivas como demoníacas o mesiánicas, las proyecciones mitológicas comunes en las culturas y las formas arquetípicas compartidas. Este nivel se manifiesta en fervor religioso y político que actúa en una especie de trance colectivo en donde el individuo pierde su voluntad personal y actúa como grupo. Es el miedo inducido también por los medios de comunicación, las redes sociales y las narrativas grupales. También se manifiesta en el magnetismo de figuras públicas y líderes espirituales o sectas, un magnetismo tan grande que el individuo pierde su capacidad de pensar por sí mismo. La sensación de presencia en rituales colectivos también es una manifestación de entidades intersubjetivas y la formación espontánea de entidades en grupos mágicos y religiosos. Los egregores o entidades intersubjetivas pueden potenciar una comunidad ofreciendo propósito, fuerza y sentido. Pueden controlar la inconsciencia individual desde adentro, colonizando la voluntad personal, perpetuando traumas colectivos y ciclos de opresión espiritual. Pueden generar realidades consensuales que excluyen y absorben disidencias. ¿Cómo se puede identificar un egregor? La cuestión es preguntar si ese pensamiento es mío y si yo me siento afín en este pensamiento de grupo. Observar las narrativas que generan emociones colectivas, como cuando generan fe, odio, miedo, rechazo. Distinguir cuando una figura pública parece ser la portadora de una presencia mayor que ella. Ver a esa persona con objetividad. Y en los contextos mágicos, la sensación de presencia en rituales repetitivos. La forma de cortar con las entidades intersubjetivas es por medio de rituales de desvinculación simbólica. Le hace escribir y quemar contratos mentales con egregores tóxicos. Darle las gracias y decir que a partir de aquí yo corto esta relación y decido ser individual y seguir el camino de mi propia conciencia. La desidentificación, es decir, darte cuenta que esa ideología no eres tú y que esa identidad grupal no es tu identidad personal. La purificación del campo relacional. Le hace invocar verdad, claridad y justicia en círculos grupales. Y el uso consciente de la palabra. Las fórmulas verbales son clave para reprogramar el campo intersubjetivo. Se puede desarrollar buena relación con los egregores y las entidades intersubjetivas. Primero que nada, reconocer su origen colectivo. Los egregores necesitan un mantenimiento ritual. No son dioses externos, sino que son hijos de lo humano. Nosotros les damos fuerza. Lo podemos canalizar con intención, usando símbolos compartidos, banderas, mitos, íconos, para elevar la vibración de un grupo. Podemos establecer alianzas conscientes. Si lideras un grupo mágico o espiritual, aprender a dialogar con ese egregor que emerge de esa práctica grupal. Y honrar, pero no adorar. Mantener una relación crítica y amorosa con tu tradición cultural. Se puede sumar energía sin ser devorado. Define tu contrato, practica silencio
Y si el campo es tóxico, desvincula y reescribe tu compromiso contigo mismo. La protección adecuada del nivel intersubjetivo es el silencio y la soledad periódica para poder cortar el lazo energético, separarse cada cierto tiempo del grupo, hacer rituales de escudo simbólico para crear un campo vibratorio que no sea absorbido por las proyecciones ajenas. Tener un discernimiento de energías colectivas, desarrollar sensibilidad para saber cuándo se está dentro de un campo que es ajeno. Y el uso consciente del lenguaje y la atención. Lo que nombras y le presta atención, lo alimentas. Entonces, cambiar nuestro lenguaje y cambiar nuestra atención. Por último, tenemos el nivel objetivo, que es el nivel en donde lo invisible tiene voluntad propia y lo humano y lo no humano nos mira de vuelta. El nivel objetivo es el hábito donde habitan las entidades no humanas, independiente de nuestras mentes y emociones, independiente de la cultura, aunque profundamente interactuamos con ellos. Tienen historia estas entidades, voluntad y estructura. Algunas son benignas, inclusive aliados ancestrales. Otras son parasitarias y hostiles. Y algunas son indiferentes completamente a la experiencia humana. Aquí no hablamos ya de imágenes internas o de símbolos compartidos, sino de encuentros con inteligencias autónomas que pueden habitar planos sustiles, astrales, etéricos o infernales. Este nivel es común en la magia operativa. Aquí se encuentra el exorcismo. Aquí está la alquimia espiritual y el chamanismo profundo. El nivel objetivo corresponde al ámbito ontológico de entidades con existencia real, externa a la subjetividad individual y colectiva. Son seres que actúan sobre la realidad, ya sea encarnando fuerzas naturales, energías espirituales, inteligencias planetarias o corrientes demoníacas. En este nivel encontramos las jerarquías angélicas y demoníacas, las inteligencias celestes y tónicas, debajo de la tierra, los jinn del Islam, los arcones gnósticos, los espíritus elementales y familiares, los espíritus olímpicos planetarios, las fuerzas de la naturaleza, los demiurgos, etc. Estas energías se manifiestan en la vida cotidiana de manera que, aunque no son visibles al ojo físico, se pueden presentar en ocasiones como fenómenos paranormales, como apariciones, voces o fenómenos de poltergeist. Pueden afectar campos energéticos, ocasionando fatiga extrema, enfermedad súbita y confusión mental. Producir opresión espiritual y posesiones parciales o totales. Interferir en rituales sin sueños lúcidos. Manifestarse en prácticas mágicas, mediúnicas y visionarias. Y pueden actuar como guardianes, guías o aliados, y también pueden ser destructores, llevándonos a la ruina, dependiendo del tipo de relación y de entidad con la que nos estemos relacionando. Estas entidades, vuelvo y digo, aparecen afuera de nosotros, en la naturaleza, en los bosques, en los lagos, en las cuevas, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en los espacios habitados, en las famosas casas embrujadas, en los planos más sutiles de nuestra existencia. Y tienen una influencia grande y real sobre nosotros y los destinos en nuestra vida. Estas entidades objetivas pueden acompañarnos o protegernos, como en el caso de las deidades tutelares y los daimones. Pueden enseñarnos y revelarnos secretos, como los ángeles e inteligencias planetarias. Pueden ser parasitarias de nuestra energía vital, como las larvas, los jinn y los egregores que son autónomos y pueden generar ataques espirituales o desequilibrios físicos y mentales. Su influencia se puede manifestar de muchísimas maneras y la calidad vibratoria nuestra va a determinar el tipo de entidad que nosotros vamos
atraer y con la que nos vamos a relacionar. ¿Cómo las identificamos? Cambios bruscos en el entorno energético, en el clima energético, en la temperatura, en el sueño, en viajes astrales con presencias externas claras y autónomas, en reacciones físicas sin causa médica, opresión torácica, cansancio repentinos, enfermedades que no tienen ningún sentido de existir, fenómenos paranormales, objetos que se mueven, luces, sonidos, objetos que se caen, en lectura simbólica, en símbolos que se manifiestan sin que tú los proyectes. Para cortar con estas entidades se requieren varios elementos que son de capital importancia. Puede ser que se requiera un exorcismo formal y ya no simbólico, como las prácticas tibetanas o taoístas, como las prácticas cristianas o mágicas ceremoniales. Rituales de purificación con los elementos, con agua, con fuego, con sonido, con humo. Evocación con autoridad espiritual, invocar tu guardia, tu guardián personal, tu guía superior, con sellos, sigilos, nombres sagrados, con herramientas para cerrar portales, con ayuno y aislamiento ritual para reducir la densidad energética del cuerpo. Podemos desarrollar buena relación con estas entidades mediante un estudio riguroso para conocer sus nombres, su naturaleza. Es bueno saber con quién nos estamos relacionando, qué tipo de ofrendas requiere y en qué momento. Con rituales de invocación respetuosa para establecer contacto en un espacio controlado. Con alianza y no necesariamente subyugación, firmando pactos simbólicos y reales, con guías que actúen como intermediarios entre el mundo de lo invisible y nosotros. Con un intercambio de valor simbólico, como devoción, canto, fuego, arte, escritura. Y mantener una actitud de diálogo y no de exigencia. Estas entidades no son servidores, son inteligencia y requieren un trato afable y bueno. En el nivel objetivo requerimos de una protección adecuada, porque estas entidades, algunas de ellas antiquísimas, tienen mucha fuerza. Clásicamente se hace un círculo de protección a la hora de operaciones mágicas, con nombres, con mantras. La consagración regular por medio de baños rituales, de alineación vibracional, de trabajo interior serio. En ocasiones se usan amuletos y talismanes consagrados, no como superstición, sino como ancla vibracional. Buscar un aliado espiritual activo, le hace mantener una relación directa con mis guías diaria, con mi deidad tutelar, con mi daimón personal. Y por supuesto tener un discernimiento extremo, porque no todo lo que aparece dice ser lo que es. Es importante saber que somos seres relacionales, seres interconectados con mundos visibles e invisibles. La naturaleza espiritual no consiste en eliminar estas entidades. La madurez que requerimos con relación a nuestra espiritualidad nos lleva a reconectar con ellas, a dialogar con ellas, a transformar su influencia y a convertirnos en co-creadores conscientes de nuestra realidad interna, social y espiritual. Ser humano es ser un puente entre mundos. No estamos aquí para negar ni para fusionarnos con las entidades, sino para darles un lugar en nuestra cosmología, extraer enseñanzas por medio de una relación sana y adecuada, y esas enseñanzas transformarlas en una sabiduría encarnada. No somos solo quienes habitamos nuestro cuerpo, también somos quienes aprenden a dialogar con lo que también nos habita. Y como última parte de esta presentación, quiero decirles que la relación con el mundo invisible, y la palabra es invisible porque no es visible a los ojos cotidianos, es la clave del desarrollo espiritual y del retorno a nuestra verdadera naturaleza.
Los seres humanos somos porosos, abiertos, y según el estado de vibración que tengamos, vamos a atraer a nuestras vidas entidades que van a aportar mucho bien, no solo a nosotros, sino a todos los que nos rodean. El discernimiento es la clave básica, la higiene espiritual. Saber que un estado de apertura completa, total, constante, es peligroso. Elegir bien las situaciones en las que nos involucramos, con quiénes nos involucramos, qué tipo de rituales realizamos, si hay algún mecanismo de protección, si conozco las entidades que estoy invocando, que estoy llamando, si sé con quién me estoy relacionando. La relación con el mundo de lo invisible es una relación igual que cualquier relación que tengamos en el mundo visible. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere desarrollar confianza, requiere madurez y nunca debe de ser un estado de exigencia y subyugación, sino una comunicación con lo divino, una comunicación constante que da como resultado que yo sea habitado por la fuerza divina del universo y que esa fuerza pueda a través de mí manifestar su voluntad en el proceso de evolución de nuestras vidas. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad, esperando que esta charla conversatoria sea de mucho provecho para todos nosotros y que podamos ser habitados con la fuerza de lo divino a cada instante, dejando de lado nuestro pequeño yo, nuestro pequeño ego, para que el cielo se manifieste en la vida cotidiana, día a día. Excelente, Sandino, como siempre. Eres una persona maravillosa, con un corazón grandote, eres una persona muy espiritual y para mí ha sido de mucha gratificación escucharte hablar sobre estos temas que muchas veces nosotros los consideramos tabú porque nos da miedo, pero están dentro de nosotros, es la luz y la oscuridad que está ahí. Entonces, creo que en esta época más que nunca tenemos esa luz, pero también tenemos esa oscuridad, es como el angelito y el diablito que están ahí, que uno, entonces tenemos que ver cómo actuar para mantener el equilibrio. Claro, y nosotros podemos elegir, tú sabes, qué es lo principal. Es decir, nosotros con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, podemos tener el nivel vibracional para resonar con ese mundo a un nivel que sea beneficioso para los demás. Es algo que es muy importante en estos tiempos, tú sabes, lograr cambiar nuestro nivel vibracional para atraer esas entidades benéficas a esta humanidad que tanto lo necesita. Ok, elevar nuestra frecuencia vibratoria entonces para atraer más luz, ¿verdad? Más entidades que estén en esa frecuencia del amor, de la comprensión, la tolerancia. Uno no está todo el tiempo incómodo porque entonces atrae también esas cosas malas. Tenemos una pregunta aquí. Lo invisible la hace Loli Fernández desde España. Ella pregunta, ¿lo invisible es ausencia de realidad o una forma distinta de presencia? Es una forma distinta de presencia. Mira, nosotros estamos acostumbrados a percibir la realidad por medio de los sentidos externos. Léase, lo que puedo ver con mis ojos, lo que puedo escuchar con mis oídos y lo que puedo sentir. Pero también, como decía Paracelso, nosotros poseemos en sentidos internos, las imágenes que puedo visualizar, las voces o sonidos internos y las sensaciones que hay en mí. Si yo descarto como mío todas las imágenes que tengo, todos los sonidos que escucho y las voces que hay en mí, y todas las sensaciones que poseo en mi cuerpo, entonces me corto a percibir esa realidad que está más allá. De hecho, hay individuos que tienen la capacidad de percibir con sus sentidos externos esa realidad invisible, porque esa realidad invisible no es un plano que está lejos, sino que está interpenetrado aquí mismo. Nuestros sentidos ven en una franja,
que se mide en nanómetros en la física, ¿verdad? Y por encima de esos nanómetros, las abejas ven en rayo ultravioleta en este plano, que nosotros no lo podemos ver, pero eso está ahí. Y por debajo de esos nanómetros, los perros oyen sonidos que están ahí, que nosotros no podemos captar, pero están aquí. Entonces, una percepción que se llama extrasensorial, pero no es extrasensorial, porque son naturales en nuestro sentido, es abrir ese campo de percepción y de repente nosotros estamos percibiendo esa realidad que está ahí. Con lo cual es no visible por el condicionamiento mental. Pero una vez que nuestro condicionamiento desaparece, tenemos la capacidad de ampliar nuestro sentido y percibirlo, y ese mundo se hace visible aquí. Porque al final esos mundos están solapados, están interconectados y no son distantes y lejanos, todo lo contrario. Todo eso está aquí ahora, en este mismo instante. Que es todo físico, lo que pasa es que nosotros no lo vemos por condicionamiento. Qué bien. Entonces, otra pregunta, ¿qué parte de nuestra vida cotidiana está guiada por las fuerzas, emociones o energía que no vemos pero sentimos? Oh, mucha, mucha. Nosotros tenemos la capacidad de conectar con lo que nos sucede. Fíjate que a veces hay transmisión de pensamiento automática, como que tú estás pensando en alguien y esa persona te llama. Y también hay un contagio emocional, como que tú te juntas con una persona deprimida y puede que tú salgas deprimida también. Eso nos habla de la porosidad y de la resonancia, de que nosotros resonamos con ese individuo o esa persona y por la porosidad nosotros adquirimos el estado. Muy a menudo nosotros vivimos estado cotidiano porque estamos estando tan abiertos que sin darnos cuenta estamos casi viviendo vidas de otras personas. Porque lo que hemos hecho es absorber pensamientos, sensaciones que van a dictar la forma en la que yo me voy a comportar allá afuera. Porque al final yo vivo la vida tal como la pienso y la siento. Y si yo quiero transformar mi vida, debo de transformar la forma en la que pienso y siento. Pero si adquiero pensamientos y sensaciones que no son mías, entonces ni siquiera estoy viviendo mi vida. Y me confundo pensando que es mía. Pero cuando hacemos conciencia por medio de un trabajo serio, interior, y desarrollamos discernimiento, entonces podemos ser libres de elegir cómo yo voy a interpretar lo que me sucede y qué acciones voy a tomar. Y esa libertad no tiene precio. Pues excelente, Sandino. Yo invito a todos los presentes y los que vayan a ver esta ponencia en diferido, porque son 7 días que tenemos y no la vemos todas de una vez, pues que la vean y que la analicen bien, porque ahí tú diste todas las informaciones de qué debemos hacer para nosotros poder vivir nuestra vida y no dejarnos afectar por toda los pensamientos de otras personas que nosotros captamos sin querer. Entonces, ¿cómo mantener esa higiene mental para nosotros poder ser verdaderamente auténticos? Tengo acá otra pregunta. ¿Cómo nos transformaría reconocer que lo invisible no está afuera, sino en nosotros mismos? Bueno, yo pienso, basado en mi experiencia personal, que es reconocer que no somos seres totalmente autónomos, nos transforma en la medida en que nos damos cuenta que somos parte real e integral del todo. Léase, cada uno de nosotros juega entonces un papel de intermediación entre todo lo que nos rodea y la fuerza de lo divino. Léase, todos somos importantes, todos estamos habitados por la fuerza, pero también nos da la oportunidad de reconocer que cuando logro ser habitado por lo divino, voy a poder cumplir mi misión de vida. Muchos de nosotros estamos transitando el sendero de la vida sin saber hacia dónde vamos. Y pensamos que es solo por una desconexión interior. No es solo una desconexión interior, es una desconexión con la energía global del universo. Una vez que nosotros logramos permitir
que lo divino nos habite, podemos entonces seguir los designios del cielo que nos van a llevar a cumplir la misión de vida que nosotros tenemos. Y de esa manera nosotros contribuimos en la transformación de este mundo. Y esa es la verdadera misión a la que nosotros hemos venido aquí. Genial, Sandino. Lo has explicado de una forma genial, maravillosa e entendible. Sabes que tenemos personas de España que te mandan saludos, tenemos de Argentina, de acá, de República Dominicana, varias personas miembros del patronato que tú conoces, como Elba Russo, Marily Pérez, Livia. Tenemos a Zeneida Molina, creo que es de Colombia o de Perú. Tenemos a Socorro Torres de Colombia, tenemos de México, en fin, tenemos personas de El Salvador, de Venezuela, tenemos de diferentes partes del mundo personas que te mandan saludos. Gracias, Sandino, por esta participación tuya, excelente, que repito, debemos de seguirla viendo para tener esas herramientas tan importantes que tú nos acabas de dar. Entonces, si te dejo que te despidas para ya continuar con la próxima ponencia. Gracias, para mí un gran honor estar aquí, participar de esta conferencia. Pienso que estos eventos son lo que necesitamos para intercambiar, para conocernos, para transformarnos por medio de una interacción sana, con una intención hermosa de elevar el nivel de vibración del mundo, de manera de que podamos ser canales de esa energía que todo lo sana, que todo lo puede, que todo lo transforma. Y eso hace que nosotros todos tengamos una parte activa, que es lo más hermoso del proceso. Cuando yo me convierto en ese canal, yo soy una parte activa, llevando a cabo mi misión y mi destino, abriendo espacios en donde esa transformación se pueda dar en cada lugar cotidiano. Gracias por estos eventos, gracias por el trabajo que hacen ustedes como fundación, que permiten precisamente este cambio vibracional y permiten que los individuos puedan acceder a las herramientas necesarias para que tengamos una mejor vida. Pues gracias, Sandino, y a ustedes que están conectados en esta 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Quédense ahí con la siguiente ponencia.